Le bendiga a todos. Damos gracias al Dios Todopoderoso por la bendición que nos da de estar en su casa hoy. Vamos a aprovechar el momento que estamos en pie, ¿verdad? De buscar en las Biblias la palabra del Señor. Aleluya. Busque usted el libro de los Salmos. Aleluya. El libro de los Salmos, capítulo 51. Vamos a leer solamente 2 versículos de la palabra del Señor. En esos 2 versículos vamos a ver 4 cosas que el rey David le pide al Señor. Porque en este capítulo, hermano, hay varias cosas que el rey le pedía al Señor, pero solamente en estos 2 versículos vamos a ver 4 en esta preciosa noche. Capítulo 51 del libro de los Salmos, leemos el verso 11 para la gloria del Señor. ¿Lo tienen? Se lee la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. Para los que por primera vez me miran aquí, yo soy el hermano Miguel Álvarez, indígena guatemalteco, siervo de Cristo. Me gozo porque en esta noche tengo la bendición de ver y saludar aquí al amado pastor, siervo del Señor, reverendo Edgar Hurtado. Dios le bendiga, amado siervo. Dios bendiga a la esposa del pastor donde quiera que se encuentra. Parece que no está en esta noche, no lo veo. Y a cada uno de ustedes, damas y caballeros, Dios le bendiga a todos. En especial, pues, mis felicitaciones a las hermanas damas en esta noche. Las hermanas que han tomado parte, que el Señor le bendiga, de verdad que nos hemos gozado con ellas hoy. No sé cuántos están gozando ya. Y que Dios bendiga a cada dama, a cada joven aquí presente. Y aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor. Doy gracias a Dios, hermano, por la bendición que me da estar aquí. Sabe que cada vez que pongo pies en Roca de Salvación me siento bien tranquilo, bien libre. Y eso lo experimenté desde el año 2001, cuando estuve por primera vez en Roca de Salvación. Y qué bueno que Roca de Salvación, hermanos, siempre sigue, ¿verdad que sí? Dando la honra y la gloria al Señor siempre. La última vez que estuve por aquí, a algunos de ustedes les dejé un video, no sé si algunos lo pudieron ver. Un video de una iglesia de pura lámina que se hizo por allá, en Guatemala, en un lugar montañoso. Esa iglesia que se hizo, pues es para 300 personas, ¿verdad? Pero alaba a Dios porque en estos momentos, hermanos, tenemos 220 personas ahí que adoran el nombre del Señor. Y qué bueno, pues, ¿verdad que sigue? Ver a un pueblo que tiene hambre siempre buscar la presencia del Señor. Vamos a entrar en la palabra del Señor. El versículo 10 lo vamos a dividir en 2 partes en esta noche. El versículo 11 en 2 partes también. Es decir, que estos 2 versículos los vamos a dividir en 4 partes. David fue el hombre que Dios utilizó para matar al gigante, para derribar al gigante. Este mismo hombre pues había tenido la gran bendición de, hermanos, y el privilegio de vencer a los filisteos muchas veces. La escritura dice que se convirtió en el segundo rey sobre Israel. Pero narra la palabra del Señor que este mismo hombre, hermanos, siendo rey sobre Israel, la escritura dice que en una tarde, aunque tal vez no puedo entrar en detalles porque esto es a modo de introducción, ¿verdad? El mensaje, pero en una tarde dice la escritura que David estaba sobre la casa real, caminando él, más que todo sobre el edificio, ¿verdad? O sobre el palacio. Mientras él caminaba, la palabra del Señor dice que desde allí miró a una mujer. Bueno, hubieron muchas cosas que pasó, pero lo más tremendo que la escritura nos enseña que David pecó con esa mujer. Adulteró con ella.
La mujer se llamaba Betsabé. Y la escritura nos enseña también que David fue también el hombre que fue el autor intelectual, podemos decir, de la muerte del marido de esta mujer, llamado Urías, el Eteo. Porque David fue el que preparó todo y a los pocos días, pues mataron al marido de esta mujer. Eso significa que David pues se aprovechó de la señora. La escritura dice que el Señor de los cielos envió al profeta Natán y le confronta más que todo a David con una historia. Y le dice: David, ¿sabes que un hombre siendo muy rico, teniendo muchas corderitas, muchas vacas, le quitó a un hombre pobre la única corderita que tenía? Mientras le contaba la historia, la escritura dice que David se enojó mucho. Dice que se puso furioso, se sintió mal, se molestó mucho. Y el profeta le dice a David: ¿qué piensas, David? ¿Qué se debe hacer con ese hombre que hizo ese daño? Y David respondió al profeta: ¿sabe una cosa, profeta? Ese hombre que hizo ese mal no merece vivir en esa tierra. Ese hombre merece la muerte, que lo maten. Mire, el profeta le mira a David fijamente y seriamente, le dice: ese hombre eres tú, David. Es decir, que David se metió en un lío bien serio, ¿verdad que sí? ¿Qué podemos entender? Es que en el corazón de David, queridos hermanos, estaba todavía el pecado de concupiscencia. En el corazón de David, queridos hermanos, estaba todavía el pecado de lascivia. En su corazón habían líneas de rebeliones. No era todavía el hombre conforme al corazón de Dios. Él necesitaba, querido hermano, podemos decir, subir otro nivel. ¿Sabe por qué? Porque él todavía estaba entre los que dicen: los demás tienen la culpa. Ellos tienen la culpa y yo no. Pero qué bueno, querido hermano, que este hombre, la escritura dice que este hombre que había fallado, este hombre que había pecado, se arrepintió. Y la escritura dice que todo aquel que se arrepiente y confiesa sus pecados alcanza la misericordia del Señor. Al Dios a quien adoramos es un Dios de misericordia. ¿Cuántos lo creen así? Y vemos, hermano querido, los primeros versículos de la palabra del Señor, cómo el rey, hermano, se humilló en la presencia del Señor. Y él se humilla en la presencia del Señor diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego le dice al Señor: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Contra ti he pecado. Mire, es decir que, hermanos queridos, David, él entró en un quebrantamiento genuino delante del Señor. Y cuando él entró en este quebrantamiento genuino, querido hermano, ahora el Señor mismo, podemos decir que le pasó a David, hermano querido, la radiografía de su corazón. Y cuando David tenía esa radiografía de su corazón, hermanos, ahora él ve que en su corazón, hermano querido, habían áreas que necesitaban ser sanadas totalmente. Y desde ahí, querido hermano, él comenzó, podemos decir, su intercesión agonizante. Pero era una intercesión gloriosa. Y vemos cómo David, querido hermano, estaba siendo liberado en base de un profundo quebrantamiento delante del Señor. La primera parte del versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Deténgase ahí. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un corazón perfecto. Crea en mí, oh Dios, un corazón recto. David dijo, amado hermano, amada hermana, lo que usted y yo necesitamos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, hermanos amados? Un corazón limpio. Un corazón recto. Un corazón perfecto es lo que el Señor nos pide. ¿Será, hermanos, necesario tener un corazón limpio?
¿Será necesario tener una vida limpia? ¿Qué dicen ustedes? Es bien importante porque la palabra del Señor dice algo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde el otro verso, dice, el limpio de manos. ¿Y cómo dice, hermanos? Puro de corazón. Mire. Y luego dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando dice David, cuando dice David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, significa, Señor, que mi vida sea limpia delante de ti. Que mi corazón sea limpio, Señor. Quiero ser un cristiano genuino. Quiero ser un cristiano auténtico. Cuando dice el limpio de manos y puro de corazón, eso quiere decir de que el cristiano debe ser como el oro, ¿verdad que sí? Purificado. El oro, siempre se dice que el oro resiste el fuego, ¿verdad que sí? Cuando es aprobado por el fuego. ¿Y qué pasa con el plástico si se mete en el fuego? Mire, el plástico no vale, no sirve. Y sabe que hay un problema hoy día, que hay muchos cristianos de plástico. Mire, hay mucha gente que es de plástico solamente. Pero el Señor lo que necesita son creyentes no de plástico, sino que creyentes genuinos. Que adoren y glorifiquen el nombre del Señor con todo el corazón. Alabado sea el nombre de Cristo. Vemos el verso 10 como dice, crea en mí, oh Dios. Mire, ¿a quién está clamando David aquí? Al Dios que todo lo puede. Porque le dice al Señor, crea en mí, oh Dios. Él reconoce la necesidad, hermano querido, de un corazón limpio, de una vida limpia, pero le pide al Dios que todo lo puede hacer. Dios no le da la victoria a alguien que no es sanado totalmente en su corazón. Para ver la gloria del Señor, queridos hermanos, necesitamos tener un quebrantamiento genuino. Alabado sea el nombre del Señor. Pidamos a Dios cada día que Él nos dé un corazón limpio, que Él nos dé un corazón puro. El Señor de los cielos le habló a Abraham y le dice, anda delante de mí. Y luego dice, y sé perfecto de corazón. Dos cosas le pide. Primero le pide que caminara en su palabra, en su ley, primero. Y luego que su corazón esté perfecto. Es importante, hermanos, que nosotros caminemos en los caminos del Señor, pero sobre todo tener un corazón perfecto. Porque mucha gente dice, yo estoy caminando, estoy luchando, estoy en las cosas del Señor. Pero es importantemente decirle al Señor cada día, Señor, que mi corazón sea un corazón perfecto, un corazón limpio. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda parte del versículo 10. David, hermano querido, aquí él pide otra cosa. ¿Qué dice la segunda parte del verso 10? Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. La renovación que el rey habla aquí, amados hermanos, tiene que ver con la transformación del alma. Saben que sin una renovación no podemos entender, queridos hermanos, a plenitud lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para entender, hermano, el propósito de Dios necesitamos tener una vida renovada. ¿Sabe que en Iglesia Roca de Salvación siempre la gloria del Señor se mueve de una manera poderosa? ¿Cuántos lo creen así, hermanos? ¿Y saben quiénes son las personas que pueden ver eso? ¿Saben quiénes son las personas que pueden entender cuando la gloria del Señor se mueve aquí? Solamente las personas que tienen una vida renovada. Y las personas que no tienen una vida renovada no entienden. ¿Sabe por qué? Porque cuando termina el culto, después que la gloria del Señor se movió aquí de una manera poderosa, mire, esa gente no renovada termina el culto, sale para afuera y dice, qué aburrido estuvo el culto hoy. Y esto, mire, este problema le pasó a Nicodemo también. La Escritura dice, hermano querido, en el libro de San Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice que Nicodemo de noche buscó a Jesús.
y le dice, maestro, sabemos que viene de Dios, sabemos que viene de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Pero la respuesta del Señor es en el versículo 3, capítulo 3 de San Juan. El Señor le dice, pero, mire, el Señor le dice así, de cierto, mire, 2 veces le utilizó la palabra así, de cierto te digo. Eso quiere decir, Jesús le dice a Nicodemo, pero yo también, Nicodemo, debo decirte una verdad, y solamente una verdad. Al Dios a quien adoramos, Él es la verdad. Él nos habla la verdad. Él nos dice la verdad. La palabra del Señor, hermano, es la verdad. Alabo al Señor porque ustedes tienen un pastor llamado Edgar Hurtado que les habla siempre la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad, ¿qué? Os harán libres. Y Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo, no puede entrar, dice, no puede ver el reino de Dios. Eso quiere decir el que no vuelve a nacer. Porque recordemos que Nicodemo después estuvo él discutiendo, diciendo, pero ¿cómo es posible? Y le dice al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo, verdad que sí, vuelva a nacer de nuevo? Y mira cuántas cosas Nicodemo habló. Pero realmente, hermano, el Señor lo que estaba hablando a Nicodemo es que él tenía que volver a nacer de nuevo para poder ver la gloria del Señor. Y David aquí lo reconoce y dice, renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso quiere decir, Señor, yo quiero ser un creyente renovado. Que mi vida sea una vida renovada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La iglesia de Corintio tenía un problema. Había un pleito ahí. La iglesia estaba dividida en 4 partes. Un grupo dividido en 4 partes, porque una partecita decía, nosotros somos de Apolos. Ah, no, nosotros somos de Pablo. Y ustedes, de Cefas. Ah, nosotros somos de Cristo. ¿Por qué? Porque esa gente, hermano, no habían experimentado de verdad la vida renovada en el Señor. Por eso que Pablo mismo les habló estas palabras en Corintios. Recordemos que la palabra está en Corintios, 2 Corintios 5:17. Pablo le dice, pero de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas alaban el nombre del Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Qué bueno es el Señor. Renuévame. Esa es la palabra que nosotros necesitamos decir al Señor siempre. Renuévame. Y usted nunca diga, crea o piense que es difícil. Solamente digámosle al Dios Todopoderoso, renuévame, Señor. Porque, hermano querido, necesitamos la intervención sobrenatural del Dios Todopoderoso. Hermano querido, en nuestras vidas para que nosotros podamos caminar, hermano, conforme a la voluntad del Señor. Un creyente renovado, mire que cree todo lo que Dios le dice sin claudicar nada. Un creyente seguro. ¿Sabe por qué? Porque ese creyente ha experimentado la gloria de Dios en su vida. Le cree a Dios, hermano querido, aunque las circunstancias digan lo contrario. Tiene una fe puesta, tiene una seguridad. Le pasa como el gran hombre de Dios llamado Job. Job en un día perdió todo lo que tenía. Tal vez no pueden entrar en detalles ahí. Pero vamos a dar el último salto. Mire que la mujer se le acercó por última vez. O sea, fue la última persona que se le acerca a Job y le dice, el Señor o tu Dios ya no te escucha. Él te abandonó. Mira cómo estás.
Pero este hombre, hermano, que tenía la fe puesta en el Señor, él pudo responder aunque estaba medio muerto ya. Él le dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo Él me levantará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero sabe, querido hermano, un creyente lleno de rebeldía, o un creyente, hermano querido, soberbio, mire, no reconoce que necesita renovación. ¿Sabe qué dice esa persona? Bueno, esa persona dice, yo ya me entregué a Cristo. Ya me bautizaron en las aguas. Voy en la iglesia cuando puedo o cuando quiera. Mire, se da cuenta, o sea que no le interesa crecer. No ha entendido, hermano, la necesidad de congregarse. Pero, hermano querido, el lenguaje del creyente renovado es diferente. Las palabras de un creyente renovado, hermano querido, es muy diferente. Porque el creyente renovado sabe decir, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cada 2 semanas. ¿Cómo dice? Todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Un creyente renovado sabe decir, bendeciré a Jehová. Solo las mujeres están hablando hoy, ¿verdad? En todo tiempo. Hay mucha gente que solamente están en cuando es tiempo de frío. Porque dicen, es que yo en el tiempo de calor no puedo salir. Y otros solamente aparecen en el tiempo de calor, mire. Pero qué bueno, querido hermano, que usted en todo tiempo siempre está en este lugar. ¿Sabe qué significa esto? Esto significa que usted es un cristiano agradecido con el Señor. ¿Cuántos tienen agradecimiento en su corazón en esta noche, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Es importante, hermano, decirle al Señor cada día, Señor, renuévame. Renuévame. Porque Pablo exhortó a la iglesia, hermano, seriamente cuando le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe por qué? Porque, hermano, cuando usted no conocía a Cristo, no sé cuánto tiempo fue cuando usted se entregó al Señor, pero póngale que usted tiene 5 años de servir al Señor. Pero antes de conocer a Cristo, su vida era una vida diferente. Si hace 2 años usted se entregó al Señor, pues hace un poco más de 2 años su vida era una vida diferente. Su manera de hablar, su manera de comportarse era diferente. Pero imagínense ustedes, y ahora que usted está en Cristo, su vida sigue igual, entonces usted está mal. Es que debe ser, hermano, debe haber una renovación, debe haber un cambio, ¿verdad que sí? Pidamos a Dios que Él nos ayude, hermanos. Ser un creyente nuevo cada día. Alabado sea el nombre de Cristo. Día tras día, nuestra oración, nuestra intercesión debe ser, renuévame, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Un creyente, hermano, que tiene una vida renovada, hermano, tiene un espíritu renovado. Lo único que le interesa es hacer la voluntad del Señor. Pero si un creyente no es renovado, por ejemplo, tiene una vida carnal o carnuda, como se dice. Mire, esa persona solamente busca oportunidades para hacer problemas. Traer problemas a la gente, problemas a la iglesia, problemas a los líderes. Mire, hermano, porque lo que son de la carne, dice la Escritura, que piensan siempre en las cosas de la carne. Pero un creyente renovado no piensa eso. Un creyente renovado lo que piensa es buscar a Dios, llenarse de la palabra, estar en los templos, estar en el culto, orar por los hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Versículo 11. La primera parte del verso 11 dice,
no me eches de delante de ti. ¿Verdad que sí? Eso dice su Biblia. No me eches de delante de ti. Definitivamente, amado hermano, el creyente, o podemos decir el pecado, pues separa al creyente del propósito de Dios. Un creyente en pecado, un creyente en desobediencia, querido hermano, no puede prosperar. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el ejemplo del gran hombre llamado Saúl. Cuando usted ve la palabra del Señor, Saúl, en el primer libro de Samuel, por ejemplo, capítulo 8 en adelante, 8, 9, 10, hasta el 16 o 17. Vemos, hermano, cuando Saúl hacía las cosas bien, la Biblia dice que todo le marchaba bien. Pero ¿qué pasó cuando él desobedeció? ¿Qué pasó cuando él falló? La Biblia dice que fue desechado. Él fue desechado. Y David recuerda muy bien esto. ¿Sabe por qué? Porque, hermano querido, David fue el reemplazo del rey anterior llamado Saúl. Saúl había sido desechado por Dios y reemplazado por David. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Por esta razón David entra en una humillación profunda al Señor, algo que Saúl no lo hizo, pero David se lo hizo, le dice al Señor, no me eches de delante de ti. ¿Qué significa esa palabra? Eso significa, Señor, yo quiero estar siempre en tu presencia. O, Señor, que tu presencia esté en mi vida siempre. ¿Cuántos hermanos creen que la presencia del Señor es bien importante en esa vida, hermano? Pero hay mucha gente que no le interesa y no le importa la presencia del Señor. Viene al culto y si siente algo, pues amén. Y si no siente nada, pues amén. Igual le da. Mire, pero nosotros necesitamos procurar, hermano, preocuparnos. Hermano querido. Necesitamos decirle al Señor, Señor, yo quiero de tu presencia. Lléname de tu presencia. El creyente que tiene la presencia del Señor, hermano, está en la iglesia, pues siente la presencia del Señor, siente el gozo del Señor en su corazón. Está en la casa, pues tiene la presencia del Señor en su vida. En el trabajo, yo sé que aquí hay muchos que han experimentado eso. Mire, hermano, la presencia del Señor es algo, hermano, maravilloso. Por eso David le dice al Señor, no me eches delante de ti. Señor, yo quiero estar siempre en tu presencia. La presencia del hermano del Señor en la vida del cristiano es muy importante. El libro de los Hechos dice algo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y luego dice el otro verso, capítulo 3, verso 1. Verso 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. El versículo 3 dice, al ver a Pedro con Juan que iban a entrar en el templo, les rogó que le diese limosna. El versículo 4 dice, entonces Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. El versículo 5 dice, entonces él, es decir, el cojo, estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Pero el versículo 6, hermano, podemos ver la palabra de bendición, la palabra de autoridad, cuando Pedro le dice al cojo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se levantó o no se levantó? ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor estaba en la vida de Pedro. Mire, se da cuenta que la presencia del Señor es muy importante. Mire que Pedro dice en la escritura que muchas veces él no oraba por la gente, por los enfermos. Al pasar él y tan solamente con su sombra, los enfermos se sanaban. Hay un lindo canto que se canta en Guatemala. Estoy seguro que Roca de Salvación lo sabe bien y lo canta, hermano. Y lo canta mejor que los guatemaltecos. Dice que con la sombra de Pedro, dice, se sanaban los enfermos. Y luego ese canto dice, pero no era la sombra,
ni tampoco Pedro. Era el poder de quién, hermanos, del Nazareno. Vea que ahí, en la vida de Pedro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Moisés es el hombre que el Señor le habla y le dice: te mando para Egipto para que liberas a mi pueblo. ¿Y qué pasó? Dice que Moisés no fue fácil de decir, pues amén, yo me voy. No, ustedes saben que hubieron muchas cosas que pasó ahí. Moisés trató de decir muchas veces: Señor, yo no puedo, soy un tartamudo que no puede hablar, que no sé. Mire, hay excusas. Y eso pasa con muchos creyentes hoy día. Cuando el Señor les manda a hacer algo, dicen: hermano, yo no tengo experiencia. La voz no me ayuda. ¿Qué nos importa eso, hermano? Mientras que el Señor te dice que tiene que hacer algo y mientras usted tiene la voluntad de hacer, hágalo en el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor le habla a Moisés y le dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice el Señor. ¿Qué significa eso? Eso significa: mi presencia está contigo, y si mi presencia está contigo, vas a estar tranquilo, seguro y victorioso. Ahora Moisés, al escuchar esa palabra, le dice al Señor: si tu presencia no irá conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué significa eso, hermano? Eso significa que Dios sin el hombre sigue siendo Dios. Se escuchó, ¿verdad? Dios sin el hombre sigue siendo Dios, es el mismo. Pero ¿qué pasa? El hombre sin Dios, ¿qué? No es nada, hermano. Por eso el Señor en la palabra dice: separado de mí, nada podéis hacer. Por eso es importante decirle al Señor cada día: Señor, lléname de tu presencia. Que tu presencia esté en mi vida, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La última parte del verso 11, es decir, la segunda parte del verso 11, con eso terminamos. Ahora David aquí pide otra cosa a él. Y le dice al Señor: y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vea usted, David aquí pide otra cosa. Usted y yo, amado hermano, necesitamos estar conectados. ¿Verdad que sí? Conectados con el guiador, con el consolador. Hermano querido, el Espíritu Santo, para ver los resultados del propósito de Dios en esas vidas. ¿Sabe qué le digo, hermano? ¿Sabe que el cristiano, o si usted es un líder, no sé cuántos líderes tenemos aquí, pero la palabra va para usted hoy también. Mire, el cristiano y el líder sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la bendición del Espíritu Santo, es un fracasado. Fracasado. ¿Qué significa fracasado? Fracasado significa derrotado, perdido, sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos da la palabra de verdad y nos dice algo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Jesús le dice a los apóstoles y a la iglesia hoy día, nos dice: pero recibiréis, ¿qué? ¿Se da cuenta? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora sí me seréis testigos. En otras palabras, ahora sí van a trabajar. Ahora sí vas a cantar, vas a predicar, vas a hacer la obra del Señor, porque tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y sabe que, pero mire, hermano, pero es tanta la preocupación de David aquí. Porque aquí lo vemos con una preocupación, David, hermano. Él está suplicando aquí, él está rogando al Señor. Él le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, hermano, posiblemente derramando lágrimas delante del Señor.
Y le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Te ruego que tu Santo Espíritu esté siempre en mi vida, Señor. ¿Por qué será? Es que, hermano querido, es que David, hermano, él sabe algo. Podemos decir, él sabe algo que pasó pues en la vida de Saúl. Mire que a Saúl le pasó una tragedia tremenda. Creo que este es el verso más triste de la Biblia, hermano. Yo le pido que busque ese verso conmigo. Quisiera que usted lo vea, hermano querido. Y le prometo, solamente este verso usted lo va a leer conmigo. Y vamos a terminar ya. Mire. Busque el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel es el libro número 9 de la Biblia. Si usted encuentra Deuteronomio, inmediatamente encuentra a Josué, Jueces, Ruth, primera de Samuel. Alabado sea el nombre de Cristo. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Lo tienen? Vea usted el verso 14. Vamos a leer solamente una parte del verso 14. Sí, la primera parte del verso 14 dice así. El Espíritu de Jehová se apartó. ¿De quién? Diga con fuerza. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Mire, hermano. Deténgase ahí. Mire, cuando se pierde un carro, la persona dice, estoy seguro que aunque no va a ser fácil, pero lo voy a reponer. Si se pierde una casa, siempre se dice que lo material se repone. Pero ahora dígame usted, perder al Espíritu Santo, ¿usted cree que no es una tragedia grande, hermano? Por eso dice la palabra del Señor, ¿cómo escaparemos? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo escaparemos si vamos a descuidar al Espíritu Santo? Si vamos a perder al Espíritu Santo. Hermano querido, veamos la consecuencia. La otra parte del verso 14. Y dice, y la atormentaba un espíritu malo, dice, de parte de Jehová. ¿Sabe qué significa esto? Lo que significa es que cuando a Saúl se le fue el Espíritu de Dios, mire, Saúl se quedó o se volvió endemoniado. Se volvió loco. Él estaba perdido completamente. Él estaba en el palacio, sí, pero endemoniado, loco, perdido. Estaba en el palacio. Por eso los consejeros que estaban en el palacio, las personas que estaban en el palacio vieron lo que pasaba con Saúl. Y le dicen a Saúl, conocemos a un muchacho, mire, que Jehová está con él, que sabe tocar el arpa, es muy valiente. ¿Por qué no lo llamamos a ese muchacho para que venga aquí? Para que toque el arpa en este lugar y cuando toque el arpa tú seas liberado de tu problema. Y saben que estaban hablando de David. Y eran los consejeros que le estaban diciendo a Saúl. Los consejeros miraban lo que estaba pasando con Saúl. Cuando usted está en el fuego, cuando la presencia del Señor está en su vida, cuando el gozo del Señor está en usted, cuando realmente, hermano, el poder del Evangelio ha llegado en la vida suya, mire, la gente de afuera se dan cuenta también. Mire, hermano, ¿sabe por qué? Porque somos carta abierta al mundo, ¿verdad que sí? Y cuando la fe suya comienza a bajar, y cuando usted falla con Dios, y cuando, hermano querido, su nivel espiritual comienza a bajar, mire, la misma gente se da cuenta y dicen, esta señora ya no es igual. O este señor ya es diferente, no era como antes. Mire, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que nos enseña el Señor en su palabra? Es que los que estamos aquí tenemos la bendición del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben eso? ¿Cuántos se gozan porque tenemos la bendición del Espíritu Santo, amados hermanos? Los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo en su corazón.
en nuestras vidas. El Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo, querido hermano, está sobre nosotros. Está entre nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta palabra cuando David lo vemos muy preocupado? Dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso significa, hermano querido, los que estamos aquí en esta noche, que tenemos la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos amados. Lo que el Señor nos pide es, ¿sabe qué es lo que el Señor nos pide en esta noche por medio de su palabra? Lo que el Señor nos pide es que nosotros necesitamos cuidarnos mucho. Usted debe cuidarse mucho. Usted y yo necesitamos portarnos bien. No sé si entiende esa palabra, portarnos bien. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo en su vida, mi hermano querido, es un creyente que tiene el temor de Dios en su vida. Puede estar en Argentina, en España, en Nueva York, en El Salvador, donde sea. Mientras tiene el Espíritu Santo en su vida y sabe, hermano, cuidar al Espíritu Santo, ese creyente sabe decir, los ojos de Jehová están sobre de mí, viendo lo bueno y lo malo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero hay mucha gente, hermano, hay mucha gente les pasa diferente. Cuando están en la iglesia, son una cosa. Cuando están cerca de la iglesia, o peor si están cerca del pastor, pues son una cosa. Pero si se aleja un poquito de la ciudad donde está, si cambia de ciudad, un ejemplo. Si se aleja un poco de la iglesia, ¿qué? Mire, hermano, hay mucha gente que se cambia de uniforme. Ya son otra cosa. Pero procuremos portarnos bien, cuidarnos mucho. No importa el lugar donde estemos. Cuidémonos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es 3 veces santo. Y Él habita en un lugar santo. Alabado sea el nombre del Señor. 4 cosas que estos 2 versículos nos enseñan. El versículo 10 lo que nos enseña es que el cristiano debe tener una vida limpia, un corazón limpio. Ponga atención. El versículo 10 lo que nos enseña es que el creyente o el cristiano debe tener una vida renovada cada día. El verso 11 significa que el cristiano, o nos enseña que el cristiano debe tener la presencia del Señor siempre. El versículo 11 nos enseña que el Espíritu Santo debe estar lleno del poder del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que Él nos ayude. Pidamos al Señor que Él nos ayude a tener siempre una vida limpia, hermanos. Un corazón limpio. Una vida de santidad. Que eso hace mucha falta. He estado en algunos lugares que a la gente se le dice, no se preocupe usted. Usted venga. No importa dónde estuvo usted anoche. No importa qué es lo que pasó con usted en esta semana. Usted cante. Dios es amor. Mire, hay mucha gente que trata, hermano, más que todo, de ocultar, pues, la verdad. Pero qué bueno que en este lugar, queridos hermanos, el pastor Hurtado les ha dicho a ustedes, somos o no somos, ¿verdad que sí? Y cuando el pastor les exhorte a ustedes, ojalá que no se enojen, sino que ustedes digan, gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Porque cuando el Señor nos exhorta a traer su palabra es porque el Señor nos ama. Dios quiere vernos, hermano, un día en su presencia. Recordemos pues, hermanos amados, decirle al Señor como el gran hombre decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo es promesa de Jesús. Jesús le dice a los apóstoles, y yo rogaré al Padre,
Y Él enviará otro consolador que estará con vosotros para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo, si llegó, es para quedarse. Y Dios es fiel en su palabra. Lo que el Señor nos pide es que nosotros solamente necesitamos cuidarnos mucho. Que el Señor les bendiga a todos. Que el Señor bendiga a todos en esta noche. Damos gracias al Dios Todopoderoso, hermano querido, por su palabra. Mire que esta palabra es una buena palabra, ¿verdad? Que la palabra del Señor siempre es una buena palabra. Y espero que usted se haya gozado hoy con esta palabra del Señor. Nos ponemos un momento de pie, hermanos. Y vamos a dar gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Solamente digámosle al Señor en esta noche. Si el Señor te habló, si el Señor, hermano querido, te ministró con su palabra, solamente dígale usted al Señor: Señor, gracias. Porque en esta noche me has hablado. Porque en esta noche he aprendido, Señor, una vez más, he escuchado que mi vida, Señor, debe ser una vida limpia. Que mi corazón debe ser un corazón limpio. Señor, ayúdame a tener una vida nueva siempre, una vida renovada siempre, Señor. Señor, dame la fuerza y la bendición, Señor, de tener siempre tu presencia en mi vida. Yo necesito tu presencia en mi vida, Señor. Señor, que tu Santo Espíritu esté en mi vida siempre. En mi vida y en mi hogar, en mi familia, que tu Santo Espíritu, que tu presencia se mueva siempre, Señor. Que tu presencia se mueva siempre en mi casa. Mientras la presencia del Señor está en el hogar. Mientras, hermano querido, si usted tiene la presencia del Señor, hermano, su casa será, hermano, ministrada con la presencia del Señor. Y no importa, hermanos, cuántos enemigos, cuántas cosas tratan de levantarse, pero si la presencia del Señor está con usted, hermano, su casa será